tenían un riesgo 20% menor de presentar toxicidad grave, sin que esto tuviera ningún impacto en la supervivencia. Y muchos de estos pacientes lo que se hizo fue hacer cambios en la dosificación o en la posología del tratamiento, y a pesar de que se hicieron estos cambios que a veces nos preocupan, ¿no? Decimos, si vamos a bajarle la dosis a nuestro paciente, va a vivir menos, si reducimos el número de fármacos, va a vivir menos, pues parece que si guiamos con la valoración geriátrica no afectamos la supervivencia, pero sí hacemos que nuestros pacientes tengan menor toxicidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la valoración geriátrica que vamos a intentar entender hoy? Predice la toxicidad de la quimio, predice la supervivencia global, descubre problemas que no detectamos usualmente, conduce intervenciones que podrían mejorar la tolerancia al tratamiento y calidad de vida y que tienen efecto en toxicidad, la independencia, la supervivencia, etc. Entonces, hoy vamos a trabajar con un caso clínico que vamos a ir disecando en cada una de las mesas. Todos ustedes tienen unos manuales, en la hoja final de sus manuales viene este caso redactado, si lo quieren leer y para repasarlo cuando hagan cada una de los talleres. Es un hombre de 75 años que tiene hipertensión y dislipidemia. Lo operaron de una revascularización coronaria hace 8 meses y como consecuencia tiene falla cardíaca. Nunca fumó y en este momento toma aspirina, atenolol y atorvastatina. Hace 3 meses, en una VH de control, le detectaron anemia microcítica. Le hicieron una colonoscopía, encontraron un tumor en sigmoides que tenía una biopsia compatible con adenocarcinoma. Como etapificación le hicieron una tomografía en la que no se encontró enfermedad a distancia y lo metieron a operar. Le hicieron una micolectomía hace más o menos 7 semanas y la patología reveló un tumor T3N2, por lo cual el paciente tiene una etapa clínica del tumor 3C. Y se está considerando ver si este paciente es un buen candidato a recibir quimioterapia adyuvante. Entonces es enviado a nosotros para una valoración geriátrica. Acude con su hija a la consulta. El señor vive solo, considera su salud en general como buena, pero cuando se le pregunta cómo es su salud en comparación a otras personas de su edad, no se sabe comparar. Tiene un ECOG 1, tiene todavía algunos síntomas, requiere ayuda para algunas de las actividades instrumentadas de la vida diaria. Estas son las actividades que nos permiten funcionar en la sociedad. Principalmente le tienen que ayudar con sus medicamentos porque a veces se le olvida tomarlos, no es bueno manejando sus finanzas, ha hecho errores financieros y no hace actividades del hogar. Está un poco limitado para caminar una cuadra, le cuesta trabajo, se fatiga fácilmente y en el último año ha tenido más de una caída. Cuando se le pregunta si puede mover algún objeto pesado como una silla o un mueble, dice que no lo puede hacer. Califica su audición como excelente, su vista tiene presbicia pero está corregida con lentes y no tiene limitaciones para las actividades sociales. La principal prioridad del paciente es conservar su independencia y lo que le interesa es poder seguir viviendo solo. Él valora mucho vivir solo, no quiere vivir con sus hijos, no quiere depender de los demás. Entonces, en nuestras diferentes mesas de trabajo, lo que les vamos a enseñar es cómo hacer un tamizaje geriátrico con una herramienta que se llama G8, que puede ser muy útil para la práctica clínica diaria porque es muy rápida de hacer. Eso se lo nos va a explicar la doctora Verduzco. Les vamos a enseñar a calcular la expectativa de vida no cáncer específica con estas calculadoras de expectativa de vida que les comenté. Eso se los va a explicar la doctora Patricia Navarrete. Les vamos a enseñar a calcular el riesgo de toxicidad de la quimioterapia. Eso les voy a explicar yo. Y les vamos a enseñar cómo hacer un tamizaje cognitivo rápido. Eso se los va a explicar la doctora Enríquez. Y finalmente les vamos a enseñar cómo se pueden hacer rápidamente en el consultorio pruebas de desempeño físico, y eso se los va a explicar la doctora Medina, ¿verdad? Entonces, pues empezamos con las mesas. La dinámica va a ser la siguiente. Cada mesa va a estar 20 minutos con cada uno de los temas. Las personas que están conectadas en Zoom los vamos a meter en diferentes breakout rooms que van a ser una de las mesas. Van a tener los micrófonos apagados. Si quieren hacer una pregunta, escríbanla en el chat, por favor. Y nosotros nos vamos a ir moviendo a cada una de sus mesas para enseñarles cómo hacer esto. Los breakout rooms no se van a cambiar, van a estar siempre en su mismo breakout room y va a estar entrando un profesor distinto cada 20 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos. Como les decía en la introducción, los adultos mayores tienen mayor riesgo de toxicidad de la quimioterapia y en los ensayos clínicos aleatorizados, más o menos el 50% de los adultos mayores incluidos tienen toxicidad grado 3 a 5. Y esto pues, es
alarmante porque estos son adultos mayores ultra seleccionados, ¿no? Adultos muy fit, que tienen todos los criterios de inclusión a los estudios, que tienen ECOG 0, que tienen función renal, hepática, etcétera, normal. Entonces, seguramente todos ustedes conocen un adulto mayor les va a ir bien, ya que pacientes mayores les va a ir mal con el tratamiento. Y para intentar responder esa pregunta, el Cancer and Aging Research Group diseñó este estudio, que es sobre el que vamos a hablar hoy, la calculadora que vamos a usar hoy, en el cual se incluyó a 500 pacientes de 65 años y más que tuvieran cualquier tipo de cáncer y que estuvieran iniciando una nueva línea de quimio. Y antes de iniciar la quimio, se les hizo una valoración geriátrica completa y con cada aplicación de quimio se hizo una valoración muy estricta de la toxicidad, qué tipo de toxicidad tenía, y al terminar el tratamiento se hizo una nueva valoración geriátrica. Y lo que querían ver era qué variables de la valoración geriátrica, del tumor, etcétera, etcétera, predecían el riesgo de toxicidad grado 3 a 5, que como sabemos son las toxicidades que limitan las actividades de autocuidado, te hospitalizan o te matan, ¿no? Y entonces lo que ellos encontraron fue que había 12 variables que estaban relacionadas con el riesgo de toxicidad. La edad cronológica, que sí siguió siendo una variable importante, el tipo de tumor, cáncer genitourinario o gastrointestinal, que sabemos que normalmente tiene más complicaciones, que los pacientes recibieran una dosis estándar de tratamiento, que se utilizara poliquimioterapia, 2 o más drogas, 2 variables de laboratorio, hemoglobina baja y la depuración de creatinina, y 5 variables de la valoración geriátrica. La presencia de caídas es una cosa súper común en nuestros pacientes y que no siempre preguntamos. El déficit auditivo, esto puede ser porque el déficit auditivo es como un marcador global de decaimiento o de pérdida de la funcionalidad, o porque los pacientes no entienden bien las indicaciones. Exactamente. La limitación para caminar una cuadra, que es actividad física. La limitación para tomar los propios medicamentos, que es una actividad instrumentada de la vida diaria. Y finalmente la disminución de las actividades sociales. Y el modelo, bueno, este es el modelo predictivo. Ahorita vamos a ver cómo se llena en internet. Y los resultados del modelo pues, en el sueño cuando uno hace un modelo, ¿no? O sea, tal cual dependiendo de cómo iba aumentando el modelo, iba aumentando el riesgo de toxicidad, ¿no? Entonces, hay un grupo de toxicidad baja, tiene más o menos un 30% de toxicidad que está por debajo de los ensayos clínicos aleatorizados. Un grupo intermedio, que es el 50% de riesgo de toxicidad, o sea, parecido a los ensayos clínicos aleatorizados. Y un porcentaje de pacientes que tienen un alto riesgo de presentar toxicidad. Y esto está muy relacionado con cuántos puntos tiene uno en la escala del CAR. Y si comparamos esto con cosas que se usan normalmente en oncología, como el ECO o el Karnofsky, que sabemos que pues, son usados a veces para ver qué pacientes tratar y cuáles no, y que son muy subjetivos, ustedes pueden ver que el Karnofsky realmente no correlaciona con la toxicidad. No importa mucho el Karnofsky que uno tenga, la toxicidad es más o menos igual, pero cuando se usa este modelo de valoración geriátrica, pues ahí sí un aumento en el modelo va aumentando el riesgo de presentar toxicidad. Y este modelo se puede llenar en línea. Y ahorita les voy a enseñar cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir esta pantalla y vamos a irnos a la página del CARG. Entonces, la página del CARG lo tienen en sus manuales, es mycarg.org. Esta es la página del Cancer and Aging Research Group. Tiene muchos recursos interesantes, pero el que vamos a usar hoy es esto que está aquí bajo CARG Tools. Se entra a Geriatric Assessment, digo, a Chemotoxicity Calculator. Se da clic ahí. La calculadora está en varios idiomas, entonces incluso pueden seleccionar español. Y entonces vamos a llenar los datos de nuestro paciente. ¿Okay? Entonces, acordándonos del caso y lo que tenemos ahí, este es su nombre, 75 años. Estoy casi seguro que 75. Al final, viñeta clínica, 75. Ajá. ¿Cuánto mide? Sí, 94 y 1.80. Ajá, está grandote, ¿no? Mide un 80 de 0 de acá del norte. Pesa 94 kilos. Esto, bueno, es para calcular el índice de masa corporal, que pues es un predictor de supervivencia y también para calcular la deposición de creatinina. Tiene un tumor gastrointestinal. Y vamos a pensar que le vamos a dar un tratamiento estándar de adyuvancia para cáncer de colon en etapa clínica 3. Vamos a ponerle una dosis estándar y vamos a ponerle poliquimioterapia, ¿no? Decimos, pues vamos a dar algo así, ¿no? ¿Cuál es su nivel de hemoglobina? Ahí lo tenemos. Sí, 11.7. Exacto, entonces tiene un nivel de hemoglobina mayor de 11. Creatinina de 0.8. Creatinina, ahorita la llenamos cuenta. Acordémonos, capacidad para oír, ¿cómo dijo que oía? La audición.
creo que Sí, excelente, ¿no? excelente. Ok. Se ha caído más de una vez. Lo ayudan un poco para tomar sus medicamentos, ¿no? Correcto. Entonces, Y bueno, está limitada a caminar ahorita. y está limitado para caminar a la cuadra, vamos a ver si limita un poco, pero no ha tenido limitación de sus actividades sociales, ¿correcto? Entonces, en ningún momento. O sea, ha hecho actividades sociales, pero tiene algo de limitaciones físicas, y creatinina me dijeron 0.8, ¿no? Sí. Entonces, eso le podemos enviar, ¿sí? No, lo que pasa es que lo tienen que poner. Ajá, no, aquí ¿no lo están viendo ustedes eso? No se ve la presentación. Ah, ya se fue. Ya se fue. No les estoy mostrando a ustedes. Pero ahorita me salgo de esta presentación. Ahí lo ven, perdónenme. Ahí está. De acuerdo, entonces, esta es la calculadora, perdón que ustedes no lo están viendo, ¿no? Entonces, estoy rellenando todo, ¿no? Ahí, el género, la edad del paciente, la altura, el tipo de cáncer, la dosis, los agentes, la hemoglobina, la capacidad para oír, número de caída, si pueden tomar sus medicamentos, la limitación para caminar una cuadra y la interferencia en las actividades sociales. Y con todo eso le podemos enviar y nos da puntaje de toxicidad de 14, riesgo de toxicidad de la quimioterapia 90%. O sea, ¿cuál es el rango? Ok, entonces ahorita se los muestro. Justamente, le pone uno, ¿qué significa esto? Entonces, acá esto, ¿cuáles son las cosas que aumentaron el puntaje de toxicidad de nuestro paciente? Se da el tipo de cáncer que tiene, que le vamos a dar una dosis estándar de poliquimioterapia, el número de caídas, que necesita ayuda para sus medicamentos y la limitación para caminar una cuadra. Y ese puntaje de entre 12 y 19 es un riesgo alto de toxicidad de la quimio. ¿Okay? Entonces, ¿significa esto que este paciente es prohibitivo de la quimio? No necesariamente, pero lo que sí significa es que si a este paciente le damos quimioterapia, lo más probable es que le pase algo, ¿no? Si se lo acepta. Entonces, bueno, vamos a ver, eso se puede hacer con la calculadora. Ahora, no hay ninguna evidencia, salvo del estudio GAP, en el que sí la reducción de dosis obviamente lleva a menos toxicidad y sin alterar los desenlaces. Y de hecho hay evidencia de algunos ensayos aleatorizados, por ejemplo, un ensayo aleatorizado de cáncer de pulmón, que se llama ESOGIA, en el cual dar menos dosis de quimioterapia o incluso dar cuidados de soporte a pacientes frágiles, adultos mayores, no cambió la supervivencia, pero sí redujo la toxicidad. Y el ensayo GO2, que es un ensayo en cáncer gástrico, también demostró que dar dosis reducida hasta en un 40% de capecitabina con oxaliplatino tuvo la misma supervivencia que dar dosis completa y mucho menos toxicidad. Entonces, por ejemplo, si a este paciente dijéramos, bueno, vamos a darle monoquimioterapia, démosle pura CAPE, y vamos a volverlo a calcular. Hay que limpiar. Spanish, masculino, 65 años. Como pueden ver, estas son preguntas muy sencillas. O sea, son cosas que muchas de estas cosas ya las obtenemos, ¿no? Nada más es agregar algunas cositas de la evaluación geriátrica, como las caídas. O sea, lo deberíamos de preguntar siempre, siempre, siempre en nuestros pacientes. 94, final. Y vamos a ponerle que le vamos a poner dosis reducida de monoquimioterapia. Vamos a darle 825 miligramos de capecitabina. Oye, excelente. Que eso a veces lo usamos, la verdad, cuando es mayores 8.25 de cape. Limitado. Aquí no. 0.8 de cape. Entonces, si ven, incluso este paciente, con monoquimioterapia, con las características que tiene, su riesgo de toxicidad es por encima del promedio, ¿no? O sea, sigue siendo como del 70%. O sea, lo más probable es que este paciente no la pase tan bien con la quimio, ¿no? Y eso es un poco el mensaje con el que nos tenemos que dar. ¿Y cómo lo vamos a usar eso en la toma de decisiones? Pues vamos a contrastarlo con las otras cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Con cuál es la expectativa de vida general. O sea, ¿este paciente va a alcanzar a tener beneficios del tratamiento o se va a morir de otra cosa? Etcétera. Así podríamos Preguntas. considerar que hay factores que sí podemos modificar. No sé, o sea, algunos que son modificables, obviamente otros no.
Claro, entonces la pregunta que hacen aquí en la mesa es si hay factores de estos que podemos modificar. Y claro, ahora, lo que no sabemos es, eso sí no está estudiado. Si, por ejemplo, le subimos de hemoglobina, alguien va a tener menos toxicidad. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, el único que sí está más o menos estudiado, o que sí sabes que sí, si cambiamos la dosis o reducimos el número de fármacos, ahí sí es muy posible que reduzcamos el riesgo de toxicidad. Es el único que estamos estudiado, pero sí. O sea, si hacemos que el paciente se ponga a caminar y que ya no se caiga y lo fortalecemos, pues obviamente tendría lógica pensar que a ese paciente le va a ir mejor, que se va a sentir mejor, que va a tener mejor calidad de vida. Pero no tenemos evidencia sólida de eso, ¿no? O sea, de lo que sí hay evidencia más sólida es de que parece que las personas mayores que tienen vulnerabilidades, que tienen déficits en la evaluación geriátrica, no está mal reducir esta dosis. Hay que ser tranquilos por la dosis, aunque depende un poco del tipo de tumor. Por ejemplo, en cáncer del ovario, hay un estudio que demuestra que reducir la dosis en personas mayores, incluso frágiles, no es muy bueno, tienen menos supervivencia y no les va mejor en calidad de vida. Y ahí, pues, obviamente, lo que uno piensa es, bueno. No se conoce la biología del adulto, claro. la biología del cáncer en el adulto mayor. Y además, bueno, sabemos, un tumor del ovario sabemos que le damos quimio y responde, ¿no? Y un cáncer gástrico, pues, no responde tan bien, ¿no? Entonces, depende también del tumor, eso no hay que olvidarlo. Hay tumores que van a responder muy bien al tratamiento y el que dices, bueno, este paciente a lo mejor tiene riesgo de toxicidad algo alto, pero sé que esa quimio le va a ayudar mucho porque va a responder, ¿no? Entonces, ahí, pues, hay que tomar en cuenta. La doctora Urría, que fue la que hizo esta calculadora y que desafortunadamente murió hace un par de años, siempre decía, esto no debe de ser la única cosa que se utilice para tomar una decisión, sino solo es una pieza más del rompecabezas y tenemos que juntarlo con todas las demás cosas que vamos a aprender hoy. ¿Cómo vamos de tiempo, partner? ¿A ti? ¿De tiempo? ¿Vamos? Muy bien. ¿Preguntas? No sé si haya preguntas en el chat. A ver, perfecto. Específicamente en pacientes geriátricos, ¿recomienda alguna fórmula para el cálculo de tasa de filtración glomerular? Esa es una excelente pregunta. Entonces, para la calculadora del carga, se usa la fórmula de Gelife. Pero todas las fórmulas tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan mucho MDRD, pero pues esa no es muy aplicable a México. Entonces, para esta calculadora en especial, lo que hay que usar es la fórmula de Gelife. Y para la vida diaria, la verdad, sobre todo para cálculo de dosis, pues hay que seguir utilizando, yo creo que Cocro a peso real. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta del chat antes de que cambiemos y los deje. ¿Listos? Muy bien. Hola. ¿Cuáles son tus nombres? Gaby. Ok. Gaby y Héctor Michel. Ok. Yo soy Mildred. Hola también a todos los que nos están viendo en Zoom. En este módulo, bueno, ustedes nos han cambiado, nosotros nos movimos del lugar. Vamos a ver de las pruebas que podemos hacer para evaluar el desempeño físico. Ahí ven mi pantalla, no sé si alguien pueda contestarme en el chat. Sí se ve su pantalla. Creo que no veo el chat. Bueno, ahorita supongo que si no se ve o algo me van a decir. No sé. Ya aparece, ¿verdad? Ok. Sí, sí. Muy bien. Bueno, voy a comenzar. Perdón que esté viendo aquí. Voy a tratar de estar interactuando entre los dos. Bueno, aquí lo que vamos a evaluar es el desempeño físico de nuestro paciente, ¿no? ¿Qué aparece? Sigue apareciendo en la página Le doy stop share y share screen, a ver si... En teoría ahí ya... Sí, creo que ya. Bueno. Entonces, en este módulo vamos a ver cómo evaluar el desempeño físico de nuestros pacientes, ¿no? Esto es más de geriatría, no tiene mucho, está separado del onco, pero son herramientas que se han utilizado en pacientes oncogeriátricos. Específicamente, vamos a evaluar o a probar las herramientas que es el SPPB y el Time of Pango. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de esas herramientas o ha aplicado alguna herramienta. Ok, bueno, aquí les voy a explicar. El SPPB, por su nombre en inglés, incluye 3 ítems. Es una prueba que es un poquito más larga comparada con el Time of Pango.
y evalúa el balance, la prueba de levantarse de una silla 5 veces y la velocidad de la marcha. Entonces, esta prueba tiene un puntaje y un puntaje menor a 9 se asocia con un incremento en el deterioro funcional, vías de institucionalización y mortalidad en los pacientes, ¿no? El Time Up and Go mide como tal la capacidad de un paciente de levantarse de la silla, caminar 3 metros, regresar y sentarse. La verdad, esta prueba está bastante sencilla y lo que haces es cronometrar el tiempo. Y se ha visto que un tiempo mayor a 12, entre 12 y 14 segundos, pues incrementa el riesgo de caída. Estas herramientas, como les había dicho, ya se han probado en pacientes oncológicos, específicamente en adultas mayores con cánceres ginecológicos. Se ha visto que el SPPB con un puntaje menor, pues está asociado a mayor mortalidad. El Time Up and Go y la velocidad de la marcha tienen mayor mortalidad o están asociados a mortalidad temprana, es decir, a 6 meses, en pacientes que están ya recibiendo quimioterapia. Y el SPPB y la velocidad de la marcha se asocian con deterioro funcional en los que van a recibir o que tienen cáncer metastásico que están recibiendo quimioterapia. Estas pruebas, la verdad, son bastante fáciles de hacer. En cualquier consultorio se puede adaptar súper bien. Se necesita tal vez alguna cinta métrica o algo con lo que puedas tú medir, pero no es tanta distancia lo que se requiere. Son 3 metros para una prueba, 4 metros para la otra. Y pues nosotros como lo hacemos es tener ya nuestras medidas. Lo podemos hacer, incluso nos basamos como en medidas de los mosaicos en donde empiezan las líneas y ya sabemos nosotros y pues ponemos nuestros límites y les explicamos a los pacientes. Dependiendo de la prueba pues, más larga es la del SPPB, la del Time Up and Go es la más cortita. Sí, dime, claro. ¿Los 3 metros tienen que ser en una trayectoria lineal? Claro. Sí. O sea, no puede ser, si tienes un consultorio que no te da los 3 metros, lo tienes que sacar del consultorio y hacer un cambio. Sí, nosotros como lo hacemos, cuando no tenemos esos 3 metros, porque no en todos los consultorios es así, es sobre el pasillo, pero sí, de preferencia lineal y libre de obstáculos también, porque no puede estar como, o que estén las sillas atravesadas, exactamente. Sí. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, si sí, claro. pones la silla, por ejemplo, si lo haces sobre un pasillo, ajá, pones la silla y haces que el paciente se pare, porque pienso que al final si ya empezó a caminar y luego mide los 3 metros, no sé si eso es un sesgo. Sí, puede ser un sesgo, pero bueno, desde el principio tú le vas a explicar, te voy a pasar a esta silla, vamos a esperar y cuando tú estés listo, me dices y yo te cuento 3 y vamos a comenzar la prueba. El de 4 es para el TEC. El SPPB. Ahorita les voy a explicar más adelante. Vamos a cambiar. ¿Y es una forma de medir caída? O sea, ¿te puede exacto. Riesgo de caída. ¿Riesgo de caída? Sí, exactamente. Entonces, este es el Time Up and Go. La verdad, lo puedes buscar en Google y nada más. O sea, si no recuerdas cómo es. Lo importante aquí es explicarle al paciente en qué consiste la prueba, que a él le quede claro también qué es lo que va a hacer y resolver dudas antes de aplicarla. Entonces vas a medir 3 metros y le vas a decir al paciente que vas a poner la silla, va a caminar hasta cierta línea, hasta la marca, tiene que atravesar la marca, dar la vuelta, regresar y sentarse. Idealmente la silla tiene que tener descansabrazos. Si no tiene descansabrazos, le pides que ponga sus brazos sobre las rodillas. Y pues ya le dices, ¿te queda alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ok, tú me dices cuando estés listo y yo te cuento 3 o te digo ya y empiezas a cronometrar desde el momento que el paciente, desde que tú le digas ya. Entonces, si el paciente se tarda entre 12 o 14 segundos o más de esto, su riesgo de caídas es significativo y eso también se traduce en pacientes oncogeriátricos, bueno, se incrementa el riesgo del 20% de caídas y además pues, se puede predecir toxicidad por quimioterapia, ¿no? Cuando tienes un paciente, por ejemplo, con Alzheimer o con algún problema neurológico, ¿ahí hay alguna cosa o nada? No, en realidad no puedes aplicar estas pruebas. Para empezar, hay que ver si las características de la marcha de este paciente, ¿no? Ellos también te pueden referir de que no, o los familiares de que no, pues ya no camina, utiliza, por ejemplo, andadera, ya no es factible hacer esta prueba. Con algún... ¿Tiene limitación funcional? No aplica esta prueba. Depende o sea, por ejemplo, si usa andadera,
Bastón es posible y le vas a explicar que camine a su ritmo como normalmente lo hace. Pues si utiliza estas como rueditas, tampoco pues aplica, o sea, las banderas que tienen como rueditas tampoco aplica. Y pues pacientes que no tengan equilibrio, pues tampoco es seguro, ¿no? También eso es súper importante, acompañar al paciente, decirle que tú lo vas a estar acompañando, o sea, no lo vas a agarrar, pero que vas a acompañarlo a caminar. Que sienta que si algo seguro Exacto, si algo te va pasa, acompañado. igualmente, si durante estos 3 metros te sientes inseguro, podemos parar la prueba. Y pues ya no. ¿Y es puede 1,5 ser. y 1,5? O sea, No, 3 son y 6 3. metros en total. La medida son 3 metros, porque va a ir 3 metros y va a regresar. Y mides hasta que regresa contigo. Exacto, hasta que se vuelve a sentar. Hasta que está totalmente sentado, paras tú el reloj. Y hacer énfasis también en que tiene que caminar a la velocidad que normalmente pasa, que camina, porque siempre pasa. Imagino que uno se genera ansiedad, ¿no? Sí, también. Uno es miedo, el miedo de caerse, el que están siendo probados, entonces también pues pueden caminar más rápido y demás. Y esta es la otra batería, es el SPPB. Este tiene 3 ítems, es un poco más larga. La primera es la prueba de equilibrio. Tú le vas a pedir que coloque los pies justo como están en la esquemita, uno a cada lado del otro, en semitándem, uno delante del otro, y la posición en tándem. En esto sí es válido que tú le pongas el ejemplo y le expliques cómo vas a hacerlo, tú hacerlo con tus pies para que ellos puedan hacerlo también. Y si en alguna de estas falla, ya se cancela todo eso, ya no sigues haciendo la prueba de equilibrio. Igual si el paciente no se siente seguro, tampoco vas a seguir haciendo la prueba de equilibrio. Entonces, pues le vas a decir, te vas a colocar, si logras mantenerse en esa posición por 10 segundos, te le asigna un punto, en semitándem igual un punto, y en la de posición en tándem, pues dependiendo los segundos, el puntaje. Y bueno, para la velocidad de la marcha, aquí es donde es el recorrido de 4 metros. Entonces, ya tienes tus 3 metros marcados, nada más igual poner como otra doble marca. O nosotros lo que hacemos sí es en el pasillo, porque tal vez los de 3 metros sí podemos, pero los 4 ya está un poco más largo. Y pues mides el tiempo que necesita para hacer ese recorrido de los 4 metros. Empieza a correr desde que tú le dices ya y hasta que pare. No le vas a decir párate ahí, simplemente le vas a decir vas a ir y regresar. Entonces ahí puedes hacer las 2 mediciones. Si falla ya a la primera, pues finaliza la prueba. Es decir que se tardó bastante o se perdió el equilibrio, que sintió que se iba a caer, que ya no quiso seguir la prueba, pues paras ahí. Ya no le vas a hacer la segunda misión. Y tienes las 2 misiones, tomas la de menor tiempo. Igual vas sumando los puntos. Y ahí para esta, pues te dice como si es de 8.7 segundos, más de eso, un punto. Si es de 6.2 a 8.7, 2 puntos. Y le vas asignando los puntos. Y por último, el otro ítem es el de la prueba de levantarse 5 veces de una silla. Entonces, vas a explicarle a tu paciente, lo vas a sentar en una silla y le vas a decir, necesito que ponga sus brazos como entrecruzados así. Esto para que no haga, o sea, esto de levantarse y de agarrarse de No, otro. no tenga apoyo, ¿no? Exacto, para medir justo la capacidad, exacto, y la fuerza en las piernas que puede tener. Es una forma con esta prueba es para medir la actividad diaria. Es desempeño físico como tal, pero actividades... ¿Autonomía o no, esas son tenemos otros índices para las actividades básicas e instrumentadas. Sí, eso, como lo comentaba también exacto, son para riesgo de caídas y prevención de toxicidad. Las demás son más de independencia, sí, que sí es importante tomar en cuenta también, pero este es solo para el desempeño físico. Y bueno, en esta le vas a explicar que va a levantarse 5 veces, sosteniendo aquí, y pues nada más que cumpla con las 5 veces. Si desde la primera el paciente ya no puede hacerlo, se cansa, ¿no? O simplemente tiene miedo de hacerlo, pues ya no le vas a hacer, ahí termina la prueba y tomas tus puntos. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna otra duda, también en los que nos están viendo en Zoom.
No. Bueno, vamos a hacer ahorita entre nosotros. No sé si alguien quiera, ya tenemos como asignados las medidas. Y no sé si alguien quiere ser paciente o alguien quiere ser doctor o algo para que lo puedan aplicar y dudas que surjan o algo. Yo, paciente, no sé si me puedo parar un poco. Te doy stop share. Igual lo que
Sí, sí, y si usan aquí sí hay, o no hay. Aquí está el Zoom. Aquí está el Ujú. Nada más. Es esta, ¿no? Hola. Hola. Me voy a estar confundiendo un poco con esto, yo creo. Pero bueno, bueno, mucho gusto. Yo soy Aida Verduzco, yo soy oncóloga médica. ¿A qué se dedican ustedes? Yo soy radióloga. Muy bien, Yo también soy radióloga y me llamo Gabriel. muy bien, Héctor, soy oncólogo médico. excelente. A ustedes dos los conocían. Muy bien. La entrevista, sí. Y aquí tenemos varias personas conectadas, que veo al menos igual a una persona que conozco que sé que es cirujano oncóloga. Entonces, muy bien, para ir enfocando algunas cosas un poco más dirigidas. Entonces, yo les voy a platicar sobre herramientas de tamizaje para adultos mayores con cáncer. Parte de lo que habíamos platicado y de lo que discutió el doctor Soto en la presentación inicial, pues es que esta valoración geriátrica que nosotros podemos hacer, pues nos va a detectar no solo lo que nosotros vemos habitualmente en la práctica de la oncología en cualquiera de sus ramas, sino algunas otras cosas que a lo mejor nosotros no estamos ni tan acostumbrados ni tan entrenados a evaluar, pero que a los adultos mayores suelen ser igual de importantes. Sobre todo a lo mejor problemas de la cognición, problemas del ánimo, antecedentes de caídas que sabemos que nosotros no lo evaluamos tan frecuentemente. Y pues todas estas situaciones, aunque nosotros no las estemos evaluando, la razón de hacerlo es porque pues sabemos que nos pueden predecir desenlaces adversos en lo que nosotros hagamos en la práctica clínica. Tanto desenlaces adversos por quimioterapia, toxicidad por quimioterapia, complicaciones quirúrgicas, prolongaciones de estancias hospitalarias, toxicidad por radioterapia. Y pues, afortunadamente, igual en los últimos años tenemos información de que nosotros, al incluir estas valoraciones adicionales, podríamos decir, nosotros podemos mejorar no solo este tipo de desenlaces como disminuir la toxicidad, sino también pues mejorar nosotros la comunicación con los pacientes y mejorar la toma de decisiones, para que eso nos permita pues tener discusiones un poquito más a profundidad en cuanto a aspectos que pueden ser, a lo mejor uno podría percibir como clínico no tan importantes, pero que a lo mejor para los pacientes son lo más importante para su toma de decisiones. Entonces, el problema, obviamente, que surge cuando uno quiere hacer cosas adicionales dentro del tiempo limitado que tiene la consulta es porque no tengo tiempo. Sabemos que incluso intentando hacer estas valoraciones, digamos, como lo más acortado que se pueda, hay algunas maneras en las que los pacientes hacen ciertas de estas evaluaciones autocompletadas o que se pueda hacer antes por teléfono de la consulta y que uno ya tenga esa información y nosotros hacer pues, las cosas que necesitan como estar en persona, evaluaciones cognitivas, evaluaciones de desempeño físico. Sabemos que incluso con eso, pues posiblemente nos podamos tomar incluso 20, 30 minutos, si no es que más, si hacemos todo en persona. Entonces, el punto de esto es cómo detectar a los pacientes que creamos que se puedan beneficiar más de una evaluación más completa. Entonces, justamente para este fin es por lo que se han desarrollado este tipo de herramientas de tamizaje. Una de las más descritas y la que vamos a tratar ahorita a profundidad es el G8, pero no es la única herramienta que existe. La mayoría de estas herramientas se han estudiado no solo en cáncer, sino también en general en adultos mayores con distintos tipos de patologías. Y suelen, pues, justamente detectar déficits o
identificar a los pacientes que haciéndoles una evaluación más completa, pues van a tener alguna alteración. Como todas herramientas de tamizaje, pues van a variar en su sensibilidad y su especificidad, y la herramienta que vaya a ser como la más adecuada o la más ideal para implementar en la práctica clínica, digamos, personal de cada quien, pues va a depender de muchas cosas. Va a depender del tiempo que tengamos, va a depender del personal que tengamos disponible, de los recursos que tengamos disponibles y, por ejemplo, incluso del entrenamiento que nosotros o nuestro personal lleguen a tener. Es posible a lo mejor que si no tenemos como la capacidad suficiente para realizar valoraciones geriátricas, digamos, a la mayoría de los pacientes, a lo mejor nos convenga una herramienta que sea a lo mejor no tan sensible, pero muy específica, para intentar detectar justo a las personas que sabemos que se van a beneficiar más de este tipo de valoración. Entonces, enfocándonos en este G8, esta herramienta sí fue estudiada en primera instancia en pacientes con cáncer. Se desarrolló dentro de un estudio prospectivo de pacientes de más de 70 años que se le administraba cualquier tipo de quimioterapia. Esta herramienta está derivada de otra herramienta ya validada dentro de adultos mayores, que es el Mini Nutritional Assessment, que pues, como su nombre lo dice, es una evaluación principalmente nutricional. Y además pues, nos incluye un ítem sobre la edad. Todo esto nos va a dar un puntaje de 17 puntos. Y en su descripción inicial, esta herramienta se tomó un punto de corte de 14 o menos, y esto nos da una sensibilidad del 85% y una especificidad del 65%, comparado contra ¿qué? Contra la posibilidad de que si nosotros hacemos una evaluación geriátrica completa, que incluye estos dominios que estamos viendo abajo, que son los que utilizaron en este estudio donde se describe esta herramienta, actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentadas, el estado nutricional, que pues en este caso lo evaluaron con la misma herramienta de la que estamos derivando este score, la cognición a través de la herramienta Mini-Mental, depresión a través de la herramienta GDS, un score de comorbilidades que es el CIRS-G, y la prueba de Time Get Up and Go, que es para evaluar riesgo de caídas. Entonces, el G8 nos predice la posibilidad de que tengamos un puntaje normal en cualquiera de estas pruebas. Entonces, les pongo aquí los ítems que incluye. Como les decía, estos primeros ítems pues, son obtenidos de la prueba MNA. Entonces, tenemos ítems acerca de la ingesta del paciente, acerca de si ha tenido pérdida de peso, de la movilidad que tiene el paciente dentro o fuera del domicilio, de la presencia o no de problemas neuropsicológicos, el índice de masa corporal, cuántos medicamentos toma el paciente de manera diaria, su autopercepción del estado de salud comparada con otras personas de su edad y propiamente la edad del paciente. Entonces, como les decía, tomando en cuenta todo esto, obtenemos un score en total de 17 puntos. Entonces, vamos a hacer ahorita como ejercicio, vamos a calcular el puntaje de esta herramienta para este paciente. Entonces, vamos regresando al caso clínico. A ver, justamente estoy viendo, ay, que no se están viendo las diapositivas, perdón, una disculpa. Creo que ya se están viendo las diapositivas, ahora sí, si me pueden confirmar ahí en el chat. Entonces, regresando al caso clínico, teníamos que era un hombre de 75 años, muchas gracias. Un hombre de 75 años con cáncer de colon, era T3N2, ¿verdad? Y bueno, justamente pues esto no se toma en cuenta en la herramienta. Pero bueno, entonces 75 años, tenemos aquí el ítem de la edad. En este caso el paciente tendría 2 puntos porque es menor de 80 años.
me parece que en la parte final del caso clínico tomábamos en cuenta que el paciente no tenía pérdida de la ingesta, no reportaba hiporexia, no reportaba pérdida de peso, un índice de masa corporal que si lo calculamos me parece que estamos en 29. ¿Y qué medicamentos tomaba el paciente? Sí, tomaba 3. Tomaba por una presión y por lo del medicamento que ya tenía citacenolol, atorvastatina y aspirina. Entonces, 3. Justo en la rayita, no son más de 3, tenemos un punto en ese ítem. Entonces, en cuanto a movilidad, ¿cómo estamos? No, creo que caminaba. Había tenido varias sí, caídas. independiente, ¿no? Y Exactamente. caminaba una cuadra. Muy bien, entonces ahí no perdemos tampoco ningún punto. Y en el asunto de problemas neuropsicológicos es donde nos podemos empezar a topar con problemas. ¿Qué pondrían en este momento? Tomando en cuenta que este paciente mencionamos que creo que sí tenía algunos problemas para manejar su dinero, para manejar sus medicamentos, y dentro de la evaluación que se menciona aquí en el caso clínico que hacen, le hacen un tamizaje cognitivo y sale anormal. Entonces quedaría en 1, ¿no? Exactamente, digo, pero justamente ahí es donde nos empezamos a topar con problemas. Digo, estamos hablando de una herramienta de tamizaje que supone que el caso es, exactamente, que la haga una persona que no va a hacer una valoración completa y que posiblemente no esté como muy entrenada o familiarizada en el manejo de problemas cognitivos. Entonces, exactamente. Entonces, la otra posibilidad es hacer una herramienta de tamizaje cognitivo como el Minicox, que fue la que se mencionó aquí. Entonces, creo que eso es parte del asunto importante de que este tipo de herramientas son una guía, o sea, no es una regla, digamos, de que este paciente, bueno, ahorita platicaremos de cuánto le sale, pero que no debe ser como el único parámetro para nosotros tomar en cuenta para decidir realizar una evaluación completa o no. Entonces, quedamos que el índice de masa corporal estaba bien, que toma 3 medicamentos, entonces ahí no perdemos puntos. Y en cuanto a la autopercepción de salud, ¿cómo estaba? No lo sabe referir. Entonces ahí 0.5. Entonces, calculando en final la puntuación de este paciente, dependiendo de lo que digamos, a lo mejor si lo puntuáramos como demencia leve o incluso sin algún trastorno franco, pues este paciente tendría un puntaje normal. O sea, 14.5 si lo ponemos como demencia leve, 15.5 si lo ponemos como que nada. Y estrictamente a este paciente, si nos guiáramos solamente por esta herramienta, no necesitaría una valoración geriátrica completa. Pero tomando en cuenta como el resto de la información que estamos viendo, en cuanto a lo que nos mencionan que sí hicieron un tamizaje cognitivo y que está normal, que es un paciente que sí tiene cierta afección de actividades instrumentadas, que ha tenido caídas, sobre todo si a lo mejor yo como oncólogo voy a pensar en darle platino, pues son como los otros parámetros que tomamos en cuenta para decir, pues este paciente posiblemente sí se tenga que evaluar más a fondo. ¿Cómo lo interpreto? Por ejemplo, la caída es un geriátrico sola. Exactamente. ¿Por qué no usarlo como gatillo? ¿O por qué darle peso? O sea, si G8 es para el gatillo es geriátrico. Sí, no, Sí, a mí me genera inquietud de ese punto de que un síndrome geriátrico establecido, no sea, aunque no tuviera cáncer, probablemente debería ir todo el pediatra. Exactamente. Entonces, esa es parte como del... Pero es que tendrías, bueno, yo creo que sí tienes eso de pediatra, pero tendrás que darle como a mí me parece un contexto dentro del todo, porque no sabes por qué es la caída, ¿no? A lo mejor no trae el que serían los lentes. Así es. O sea, como que darle Así es. Entonces, esa es como de las particularidades de estas herramientas de tamizaje, que pues no nos van a dar definitivamente como la información completa. Es como la punta del iceberg. Exactamente. Entonces, te arriesgas dependiendo de la herramienta que utilices a que se te vayan cosas. Por ejemplo, déjenme ver.
Pero si tenemos un geriatra, que sería lo ideal, pues obviamente a lo adecuado sería que... Ajá, digo, si tuviéramos un geriatra que pudiera ver a todos los pacientes, pues yo preferiría que viera a todos los pacientes. Pero sabemos que eso no es como lo habitual. Entonces, déjenme, les voy a enseñar aquí otra de las herramientas. Sí, ahorita Y en la comparto. práctica de ustedes utilizan el G8 para definir manejo. No, para definir manejo no. Para si va con el geriatra o no. Exactamente. Digo, nosotros lo que hacemos es, nosotros lo que hacemos en la práctica habitual, les voy a compartir aquí también la otra herramienta del... Ahí ya se ve el Google Chrome, ¿verdad? Estamos cambiando. Si alguien me puede confirmar que ya se vea. Entonces, nosotros lo que hacemos habitualmente es que intentamos hacer 3 tamizajes. O sea, este G8, el Minicog y una de las herramientas de desempeño físico, que puede ser esta. Sí, algunos usan el Time Up and Go y otros usan el SPPB. Ahí es un poquito de preferencia personal. Pero eso es como lo que intentamos hacer como tamizajes. Y eso lo hacemos nosotros habitualmente en la consulta de oncología. Curiosamente, algunos de los que también lo están utilizando en las especialidades quirúrgicas, especialmente los urólogos, digo, también suelen ver pacientes posiblemente de más edad comparados a otras de las especialidades quirúrgicas, al menos por el tipo de pacientes que nosotros vemos en nutrición. Hacemos estas herramientas y con eso decidimos para mandarlos a la consulta de oncogeriatría que tenemos. Entonces, ellos ya idealmente pues, se filtraron como los pacientes que van a necesitar una evaluación completa, hacen la evaluación completa y ellos son los que nos dan hasta cierto punto pues las recomendaciones de tratamiento. A grandes rasgos, o sea, nosotros los enviamos, digamos, con la propuesta de tratamiento específica. Por ejemplo, para este paciente, mi plan es darle quimioterapia adyuvante con este tipo de medicamentos para que ellos ya tengan toda la información para calcular todas las cosas que estamos viendo en cuanto a riesgo de toxicidad y así. Entonces, digo, es complicado como decir definitivamente, a lo mejor con esto que estábamos viendo de intentar disecar a los pacientes entre pacientes robustos o fit, pacientes frágiles, decir definitivamente si alguien es fit le toca tal tratamiento, si alguien es vulnerable le toca tal, si alguien es frágil le toca tal. Hay un estudio de cáncer de pulmón donde intentaron hacer eso y pues no hubo diferencias reales en cuanto ni a toxicidad ni a supervivencia. Entonces creo que todavía no estamos justamente en ese punto, pero posiblemente a lo mejor pronto, digo, también tenemos evidencia en cáncer es gastroesofágico, en donde pues simplemente con ajuste de dosis les va muchísimo mejor independientemente del estado de fragilidad. Entonces yo espero que en los próximos años podamos intentar como personalizar aún más los tratamientos, pero creo que no estamos todavía en este momento como de definir, digo, de por sí definir a alguien como frágil suele ser complicado también, incluso con las herramientas que tenemos, tanto las enfocadas a cáncer como las no enfocadas a cáncer. Entonces es algo complicado todavía. No sé si las personas que están en el chat tengan alguna pregunta. Pendiente aquí. No. Casi lo tenemos. Vamos a pasar al siguiente módulo. Gracias.
Hola, ¿qué tal les va? Bien, gracias. ¿Qué significa este mensaje? No sé, no lo sé. Bueno, entonces, pues yo soy la doctora Navarrete, soy médico geriatra y trabajo en nutrición en la clínica de cáncer en el adulto mayor. Y tengo el gusto con... Yo soy Michelle, soy radiooncóloga. Ah, qué bien. ¿Y? ¿Oncólogo médico? Ok, muy bien. ¿Y trabajan en...? Yo trabajo en el 20 de noviembre. Ah, cerquita. Sí. ¿Y usted? Aquí en Monterrey. Ok, bueno. Entonces, les voy a contar acerca de una herramienta que es para calcular expectativa de vida. Que creo que ya la cerraron, pero ahorita la ponemos. La idea de esta herramienta es poder estimar qué tanto va a vivir un paciente o viviría un paciente si no tuviese la enfermedad oncológica. Esto con frecuencia nos sirve para poder tomar decisiones, sobre todo en contextos, ando cerrando el de todos porque, sobre todo en contextos donde estás tratando de dar un tratamiento curativo, ¿no? No sirve mucho para... ¿Cuál será este? La bronca es cuál estoy compartiendo, porque tienen 1000 pantallas abiertas. Entonces, esa no es. Esa es. Ahora sí, ya la vimos. Entonces, para poder ver esta expectativa, les recomendamos usar esta iniciativa que es de la Universidad de California desde hace un tiempo. Y en esta calculadora, si ustedes dan en calculadores, van a encontrar diversas herramientas e índices para calcular expectativa de vida. Hay algunos específicos para gente que vive en comunidad, otros para gente que vive en una institución crónica, algunos para pacientes hospitalizados y finalmente para pacientes que están en hospice. Habitualmente, cuando ustedes toman decisiones clínicas, lo hacen en pacientes estables y en consulta. Creo que ese es como el sitio ideal cuando se deciden cosas. Entonces, habitualmente utilizamos esta serie de herramientas, las que están en pacientes en comunidad. Y existe solo una que está validada en pacientes mexicanos, porque 1/3 de la población de donde se derivó y se validó son mexicanos, pero es una herramienta que calcula expectativa de vida a 10 años o riesgo de mortalidad a 10 años. Entonces, habitualmente no nos sirve más que para cánceres donde estamos esperando una gran expectativa de vida, que no son la mayoría, y ustedes calculan en los estudios habituales sobre vida a 5 años. Entonces, yo les sugiero que le pongan aquí sí, que sí están en los Estados Unidos y que escojan esta ventana de tiempo, entre 4 y 14, ¿de acuerdo? En el caso del paciente de la viñeta, tiene más de 65 años, entonces le vamos a dar más de 65. Si ponen menos de 65, va a salir solamente el índice del LI, que también es útil. Habitualmente vemos pacientes más grandes que esos en oncogeriatría, pero bueno. Y esta calculadora les va a pedir algunas cosas específicas. Dios mío. Por ejemplo, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Me ayudarían con la viñeta? 75. ¿Cuál es el sexo del paciente? Era un hombre, ¿no? ¿Qué índice de masa corporal tiene? A ustedes sí se la calcularon, yo no se la he calculado, pero sí, más de 25. ¿Cómo describiría la salud del paciente en general? Él se describe como bien, ¿no? Pongámosle bien, aunque yo no lo veo tan bien por la viñetita. ¿Su paciente tiene enfermedad pulmonar crónica, enfisema o bronquitis? No.
¿Tiene cáncer? Evidentemente sí, pero aquí estamos tratando de calcular qué peso tiene la comorbilidad competitiva. ¿Qué pasaría si este paciente no tuviera cáncer? Entonces le vamos a poner que no. Eso es súper importante. El paciente tiene falla cardíaca congestiva, no nos dice, pero le vamos a poner que sí porque se infartó, ¿no? ¿Tiene diabetes o tiene hiperglucemia por alguna razón? Creo que no. ¿Cómo fuma, no fuma? Creo que él nunca fumó, sí. Puede caminar alrededor de un cuarto de milla, más o menos 500 metros. No, entonces no puede caminar 500 metros. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha estado hospitalizado? Al menos una noche. Le voy a poner una, pero podrían ser dos, ¿no? Porque este paciente le hicieron la colectomía y tuvo lo del corazón, tendrían que ser dos. Entonces, consideremos una y olvidémonos de la colectomía. Debido a problemas mentales, emocionales y físicos, su paciente necesita ayuda para realizar cosas de rutina, como hacer sus cosas, sus tareas de la casa diariamente, o encargarse de sus negocios, comprar, ir a lugares. ¿Qué opinan? ¿Qué le ponen? ¿Sí o no? Es que decís que tenían unos problemas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, le vamos a poner también en finanzas, que es la 13, que tiene problemas. Y debido a un problema de memoria o de salud, ¿este paciente tiene dificultad para bañarse? No. ¿Tiene dificultad para empujar o jalar un objeto grande? Ese sí. Y nos piden qué pensamos, ¿no? ¿Qué porcentaje, qué riesgo de mortalidad a 10 años creen que tenga este paciente? Sin pensar en el cáncer. ¿Ustedes cuánto le echan? Riesgo de mortalidad. Ajá. ¿Qué tanto riesgo hay de que se muera a 10 años? Pues considerando la expectativa de vida. Por cierto, ¿no? Así ya tiene 75. Y es hombre. Ok. Dirían de 100%. Voy a poner un pero grande a eso ahorita que terminemos, pero digamos que más de 50, ¿no? O sea, no se ve tan bien, ya le cuesta trabajo moverse, ya se infartó, entonces seguro más de 50% riesgo tiene, ¿no? Y le ponemos calcular riesgo. Y nos va a dar varios resultados. El primer grupo, la primera tablita de resultados es el índice de Schomburg, que en este caso el total es de 10 puntos, ¿de acuerdo? Y para este paciente, 10 puntos significa que tiene una mortalidad de 26 a 29% a 5 años, de 53 a 60% a 10 años, y a 14 años casi del 80%. Hace rato calculamos el de la viñeta y salieron 12 puntos, entonces seguramente algo puse mal, ¿no? Pero para 12 puntos pues es bastante menos. Y les va a dar también el índice de Lee, que es el mismo orden, ¿no? Los puntos que obtuvo, el riesgo de morirse a 5 años, el riesgo de morirse a 10 años y la expectativa de vida. Entonces tenemos que este paciente con mi cálculo erróneo, porque sale 12, tiene una expectativa, tiene un riesgo de mortalidad a 5 años del 28 al 45%, a 10 años del 52 al 82%, y eso lo lleva a tener una expectativa de vida de 5 a 7.2 años sin pensar en el cáncer. Entonces, aquí el truco, cuando sirve para tomar decisiones curativas, ¿no? Si vas a dar neoadyuvancia o adyuvancia, ¿no? En esta clase de pacientes. Entonces, la idea es sopesarlo con lo que tú le puedes brindar con tu tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, si uno dice, si el paciente va a vivir lo suficiente para beneficiarse de tu tratamiento, entonces es un buen candidato para un tratamiento curativo. Si no, la piensas 2 veces, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero ¿cuánto es suficiente, por ejemplo? Porque a lo mejor para la familia 5 años es suficiente y a lo mejor para el médico 10. Ese es otro punto importante en las evaluaciones geriátricas, hablar de qué es importante para el paciente, ¿no? Esto es lo que tú le puedes ofrecer, ¿no? A lo mejor si el paciente recibe adyuvancia y eso reduce sustancialmente su riesgo de mortalidad asociada al cáncer en los siguientes 5 años y tiene una expectativa de más de 5 años, pues lo ofreces. Y si el paciente te dice, no quiero que se me caiga el pelo, no quiero el riesgo de la neuropatía, no me quiero exponer a quimioterapia por X, Y o Z, entonces pues consideras a tu paciente. Evidentemente no lo puedes forzar a tomar quimioterapia. No hay un corte puro, pues, ¿no? Que yo les diga, si sí es de arriba de 5 años, denle.
O sea, eso no sucede. Cada uno de los pacientes es diferente. Cada uno de los cánceres que ustedes ven es diferente, ¿no? Inclusive dentro del mismo cáncer, las expectativas y los pronósticos van a diferir. Esto informa un poco más el diagnóstico, el tratamiento que pueden aplicar. Si esto saliera un año, no le des, ¿no? No tiene sentido, por lo menos no en forma curativa. No le vas a dar un beneficio, se va a morir antes. Y si nosotros lo consideramos que tiene cáncer, ¿se elevan demasiado? O sea, no lo consideramos porque Se eleva, tiene cáncer, vamos a nosotros- se eleva a un punto, pero ahí tengo como muchos peros. El cáncer, ustedes lo saben mejor que yo, es muchísimo más complicado que 2 puntos, ¿no? No puedo igualar tener cáncer de próstata de bajo riesgo contra tener un cáncer de páncreas estadio 3, ¿no? O sea, son expectativas de vida completamente diferentes. Entonces, por eso le quitamos en parte el cáncer, porque lo que quiero ver es si el cáncer es la morbilidad eje y el resto es comorbilidad, o al revés, la cardiopatía isquémica es la comorbilidad eje y el cáncer es algo más, ¿no? O sea, ¿qué me va a matar primero? ¿Esta o esta? O la toxicidad. O la toxicidad. ¿Y en qué lugar estoy parado con respecto a las capacidades de mi tratamiento, ¿no? Como geriatra, ¿cómo puedes medir la reserva funcional, por ejemplo? La reserva. Porque una de las cosas que creo que es importante para algunos tratamientos es la reserva funcional que tenga el paciente, ¿no? No le da, o sea, le da biológica más que la cronológica. Es un poco lo que decía hace rato, que le pondría yo un gran pero a tomar la expectativa de vida del país. Los jóvenes son muy homogéneos. Ay, Dios, no le di a esto. Ahorita le doy 5 minutos y ya. Los jóvenes son muy homogéneos, entonces todos tienen más o menos la misma funcionalidad, el mismo grado de comorbilidad. Los adultos mayores son muy heterogéneos. Puedes tener un adulto de 75 que se corra los 3 kilómetros los sábados con los nietos y uno de 75 que tenga EBC, fibrilación auricular y una FEBI de 20%. Entonces, tomar la edad para tomar una decisión clínica es muy mala idea. Tienes que ver cuál es la reserva que tiene ese paciente y cuánto podría sobrevivir. Para saber eso, tienes que informarte de muchas cosas. Uno es qué tanto capacidad física tiene. 2, qué tanta comorbilidad tiene. 3, qué tan severa es la comorbilidad que tiene. Si ustedes se fijan, eso se los pregunta en parte estas herramientas, que están diseñadas como para conglomerar. Conocerla granularmente requiere una evaluación geriátrica integral, pero no tienen tiempo para hacer una evaluación geriátrica integral. ¿Integral? ¿Todo? Cuando nos los mandan a nosotros es porque ya están seleccionados. Son G8, no sé si ya vieron el G8, lo acaban de ver, son G8 menos de 14 menos. Entonces, o son pacientes que en el resto de la evaluación pequeña les notaron algo, o sea, cognitivamente está alterado, en el SPPB salieron menor de 10 puntos o 9, algo hay ahí, tiene mucha polifarmacia que hace que nos lo envíen. Entonces, todos los que llegan con nosotros, les hacemos una evaluación geriátrica integral. Una evaluación geriátrica integral toma 2 horas. Entonces, una evaluación geriátrica integral en una consulta de oncología es imposible, ¿no? Están llenísimos. Entonces, por eso son estas herramientas. Si en ese G8 está en 14 o en menos, mándenlo a una evaluación geriátrica. Le va a salir algo. Y aparte es pronóstica. Y habitualmente esto les ayuda como para que en conjunto tomen sus decisiones. Hay pocas herramientas específicamente para radio, pero creo que esta podría serles útil. Les enseño rápidamente. No, en general aplicamos más o menos lo mismo, pero en específico en adultos mayores no. Hay algunos estudios que dicen que también la evaluación geriátrica en genérico predice que también o mal les va a ir.
es lo mismo. Seguramente. mama, cabeza y cuello, intestino, ¿no? Claro, donde es mucho más cruento y lo esperas, ¿no? No resuelven todos los problemas, pero creo que informan, que orientan, ¿no? Entonces dices, bueno, si sé que este paciente tiene una expectativa lo suficientemente buena y está así cognitivamente y se mueve así, es más fácil tomar una decisión que hacerlo simplemente porque tiene A nosotros 75. también nos impacta mucho dos cosas. La red de apoyo que el paciente tiene. Claro. O sea, es importante para nosotros que él quiera ir tantas veces. Claro, siempre les preguntamos, ¿no? ¿Quién te puede traer? ¿Qué tan lejos o cerca vives? ¿Hay alguien que te pueda traer en urgencias a la medianoche si tienes fiebre? ¿Hay quien pague? ¿Y eso no sé cómo lo es? El Suemoto habitualmente no lo usamos, porque les digo que la expectativa de vida no nos ayuda para la mayoría de los cánceres. Estás esperando 10 años de sobrevida en qué cánceres. Mama con un perfil hormonal muy bonito, próstata con un bajo riesgo, un colon en estadio 1 que ni quimio le quiere dar, ¿no? Entonces, habitualmente no te sirve para decidir si tomar o no decisiones, pero te pide más o menos las mismas variables, ¿no? La edad del paciente, el sexo, si tiene diabetes, si tiene cardiopatía, si tiene neumopatía, si tiene cáncer, que sería no, lo de fumar, el índice de masa corporal, si tiene actividad física una vez por semana, si tiene dificultad para bañarse, si tiene dificultad para caminar, si te puede decir la fecha y qué piensa de su propia salud. ¿Qué piensa de su propia salud? Es súper importante y suele estar muy ligado con el pronóstico real del paciente. Más o menos. No sé si transmití bien. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que me quieran contar? ¿No? Bueno, entonces gritemos porque ahora me falló. ¡Cambio! Me gusta gritar. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo están? Hola, Hola, buenas tardes. Déjenme entonces. no, bueno. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Va bien? Ya esta es la última, ¿verdad? Ya acabamos esta última. Perfecto. Me presento con ustedes, la doctora Gretel Enríquez. Okay, yo soy geriatra del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, cuéntenme sus nombres y a qué área de la salud pertenecen. Yo soy Michelle y soy radióloga. Yo me llamo Gaby y soy radióloga. Mucho gusto. Yo soy Javier y soy pasante. Mi Javier, sí, a ti sí te conozco. Muy bien, entonces yo el día de hoy les voy a hablar de esta herramienta que se llama MiniCog, ¿ok? Es una herramienta de valoración cognitiva. Es una herramienta muy bonita que ahorita van a aprender súper rápido a usar, ¿vale? Entonces, en su manual pueden encontrarla en la página número 10, ¿ok? Y también les dejamos igual una hoja en blanco donde pueden ahí igual practicar su reloj si quieren. Entonces, ¿qué es el MiniCog? El MiniCog, como pueden ver, es una herramienta de tamizaje cognitiva que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para detectar estos pacientes que puedan tener alteraciones cognitivas que van a meritar mayor abordaje, ¿ok? No es una prueba como tal diagnóstica, pero sí nos va a dar una idea de que los pacientes puedan llegar a tener algo cognitivo y que hay que mandarlos a una mayor valoración, ¿sale? Entonces, ¿cuándo hay que usarlo? Pues en realidad lo recomendado es usarlo de escrutinio de base inicial antes de iniciarle al paciente algún tratamiento, tener una valoración inicial
y como parte de su seguimiento, ¿no? Después de que nosotros le iniciamos algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia, etcétera, tener uno subsecuente. Características de la administración de esta prueba es que es una prueba sencilla, es una prueba validada en pacientes adultos mayores mexicanos y en pacientes con cáncer también, que eso es importante. Es una prueba, como pueden ver, que es rápida, ¿ok? El tiempo promedio más o menos que lleva a hacer esta prueba es de 5 minutos, inclusive menos. La podemos realizar de 3 a 4 minutos sin ningún problema. Y lo único que necesitamos es una hoja de papel y una pluma, ¿ok? O sea, algo muy sencillo de conseguir en el consultorio realmente. Entonces, esta prueba se va a dividir en dos partes, ¿ok? La primera parte va a ser la parte de las 3 palabras y la segunda parte va a ser la parte del dibujo del reloj, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ir viendo particularidades de cada una de estas dos partes. Empezando con las 3 palabras. Aquí, antes de que nosotros le digamos al paciente las palabras, lo inicial y lo que yo les recomiendo hacer es decirle al paciente que le vamos a hacer una prueba cognitiva, ¿ok? Entonces necesitamos tener su atención para que no tengamos que batallar y volver a tener que repetir varias veces esta parte, ¿sí? Entonces nosotros le decimos, paciente, señor tal, le voy a hacer una prueba cognitiva, por favor póngame mucha atención, ¿ok? Y también decirle a los familiares del paciente si están presentes que no le ayuden, ¿ok? Porque eso es algo muy común, que a veces se quieren meter o le soplan la respuesta, etcétera. Entonces hay que decirle, esto es de él, entonces no le puede ayudar, ¿ok? Entonces así vamos a empezar esta prueba así. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que el paciente nos repita las palabras que le vamos a decir y que se las aprenda, ¿ok? Nos tenemos que asegurar que el paciente se las va a aprender. Entonces, las palabras que le vamos a decir son las que ven ahí. Mesa, llave y libro. ¿Okay? Son 3 palabras sencillas y que están validadas para esta prueba. Entonces, una vez que nosotros ya le dijimos al paciente las 3 palabras, él nos la tiene que repetir para que nosotros nos aseguremos que se las aprendió. ¿Ok? Una vez que él ya las repitió, que ya nos aseguramos que se las aprendió, ya podemos pasar a la segunda parte. ¿Ok? Ahora, para esta parte tenemos hasta 3 intentos. ¿Sí? Le podemos repetir las palabras al paciente hasta 3 veces nada más. Si después de 3 veces que nosotros ya se las repetimos, porque inclusive muchas veces los pacientes con el uso de cubrebocas batallan en escucharnos o en entender la palabra, ¿sale? O tienen, por ejemplo, déficits auditivos importantes, entonces no oyen y hay que volver a repetírselo. Entonces, después de que aseguremos que ya nos está escuchando bien, que les estamos hablando fuerte, etcétera, tenemos 3 intentos para que él nos las diga. Si de plano después de 3 intentos el paciente no las dice, no se las puede aprender o no las puede repetir, ya automáticamente pasamos a la segunda parte, que es la del dibujo del reloj. ¿Sale? ¿Preguntas de esta parte? Con eso. Si a la primera... ¿Tiene que pasar un tiempo entre que le repites o tiene que ser consecutivo? No, no puede pasar ningún tiempo, o sea, todo inmediatamente. Sí, como era como se... Exactamente. Inmediato. Muy bien. Entonces, y después vamos a pasar a la parte del dibujo del reloj, ¿ok? Para la parte del dibujo del reloj, hay 2 formas en las que nosotros podemos hacer esta parte. Una es que le digamos al paciente desde un inicio las instrucciones completas, es decir, le vamos a decir, paciente, vamos a dibujar un reloj grande, ¿ok? Va a colocar todos los números del 1 al 12 y las manecillas tienen que decir las 11 con 10, ¿ok? Podemos decirlo todas las instrucciones desde un inicio y dejar que él lo haga o irle... yo me escuché que estoy... que él empiece a dibujarlo y nosotros le vamos dando las instrucciones paso por paso conforme el paciente lo va haciendo, ¿ok? Ahora, cosa importante es la hora que le vamos a decir. La hora estandarizada que le tenemos que decir es las 11 con 10, ¿ok? Para esta parte de la prueba, nosotros le podemos repetir al paciente las veces que sean necesario las instrucciones, ¿ok? Si el paciente nos pregunta 10 veces qué hora me dijo que pusiera, nosotros 10 veces le vamos a contestar las 11 con 10, ¿ok? En esta parte no estamos evaluando tanto la memoria, estamos evaluando más las capacidades del paciente de planeación, de las capacidades ejecutivas y visoespaciales que él tenga, ¿ok? En la parte de las palabras, lo que más evaluamos es memoria, ¿sí? Entonces aquí, como no estamos evaluando memoria, le podemos repetir las instrucciones las veces que sea necesario, ¿ok?
Ahora, la prueba del reloj se califica con 2 puntos si es normal y 0 puntos si es anormal. No hay puntos intermedios, ¿sale? Si el paciente hizo un reloj ahí más o menos, no le voy a dar un punto porque está más o menos, ¿ok? Es o 2 puntos o 0 puntos, ¿sale? Ahorita más adelante vamos a ver la parte de la puntuación, exactamente, ¿ok? ¿Qué reloj está bien y qué reloj está mal? Y una vez que el paciente ya acabó de dibujar su reloj, vamos a preguntarle las 3 palabras que se aprendió, ¿ok? Que esto es valorar memoria y valorar la evocación. Entonces, aquí le preguntamos cuáles fueron las 3 palabras que le dije que se aprendiera y él nos tiene que decir mesa, llave y libro, ¿ok? El orden en la que el paciente recuerde las palabras en realidad no tiene valor, ¿ok? El paciente puede decirnos, por ejemplo, primero libro y luego mesa y luego llave, no pasa nada, se le da los puntos, ¿sí? Cada una de estas palabras tiene un punto en el puntaje global y con eso juntamos los 5 puntos de la prueba, ¿ok? Ahora, ¿qué reloj va a estar bien y qué reloj va a estar mal? Lo más importante a la hora de calificar los relojes es que tengan estas características. Punto número 1, que tengan todos los números, ¿ok? Que tengan los números del 1 al 12. No se vale que el paciente repita números o no se vale que no ponga números, ¿sí? Entonces tienen que estar todos los números. Que esté la orden y la dirección correcta, es decir, él no puede poner 1, 2, 3 y luego poner 5 y luego 4, ¿ok? Eso está mal, automáticamente está mal. Las manecillas también es algo importante, tiene que haber 2 manecillas, ¿ok? Con la hora correcta. No importa la calidad de la manecilla, no importa que una esté más larga que la otra, eso no se puntúa, ¿sale? Y tampoco la calidad del círculo. Hay pacientes que, por ejemplo, se ponen muy nerviosos haciendo el dibujo o que, por ejemplo, tienen alteraciones motoras, que tienen Parkinson, que tienen alguna enfermedad que los limita a hacer algo de mayor calidad, entonces eso no importa, ¿ok? Eso no le vamos a dar puntos. ¿Y qué va a ser normal y qué va a ser anormal? Entonces, una prueba normal va a ser la prueba que tenga de 3 a 5 puntos, ¿ok? Es decir, que el paciente recuerde todas las 3 palabras o que, bueno, recuerde 1 o 2, pero su reloj esté normal. Una prueba normal va a ser una prueba que tenga de 0 a 2 puntos, es decir, que el paciente no recuerde ninguna palabra o que recuerde 1 o 2, pero su reloj esté anormal, ¿ok? Entonces necesita 3 puntos para decir que el paciente está cognitivamente todavía bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Duda? ¿No? Yo por ejemplo, tengo ahí algo que podría ser 3. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el anterior, cuando hablas del puntaje de las palabras, que tiene que ser ya una palabra más 2 puntos del reloj, serían 3 puntos. Exacto. Entonces, miren, vamos a ver algunos ejemplos de algunos relojes para que ustedes me digan su opinión, ¿vale? Entonces, ¿qué opinas del primer reloj? Que el primero tiene todos los números, eso sería un punto, pero le faltan los manecillas. Ajá, bueno, en realidad, acuérdate, tiene que tener todo para que nosotros le podamos dar los 2 puntos, ¿ok? Entonces, sí tiene todos los números, pero si te das cuenta no tiene manecillas, entonces pues obviamente no tiene la hora y el espaciamiento en realidad está algo diferente, ¿no? Aquí sí dejo muchísimo espacio en la parte de arriba, ¿no? Entonces, definitivamente ese reloj le damos 0 puntos, ¿no? Ok, ahora, ¿qué opinan del segundo? ¿Le dan los puntos o no le dan los puntos? Correcto, ¿no? Exactamente, ese sí se dan cuenta, el paciente puso todos los números, puso las manecillas y puso la hora correcta, ¿no? Ahora, ¿qué opinan del tercero? Pues la distancia entre los números no es correcta. Ajá. Ni la hora, ¿no? Esa sería 0. Exacto, ese también es un 0. Y a pesar de que exactamente repitió el número 12 y a pesar de que sí puso todos los números, la hora está mal, definitivamente. Y pues si se dan cuenta solo puso los números de un lado, ¿no? Que eso es algo muy característico de pacientes ya con trastornos neurocognitivos. ¿Qué opinan del número 4? Las manecillas están mal. Exacto, ¿no? La calidad del círculo, pues bien, los números están todos y sí tiene la hora bien, pero pues el minuto no. Ah, entonces está mal. Del número 5, ¿qué opinan? Bueno, el 5 está bien.
Ajá, eso está bien, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que nos llegaría a meter algo de ruido es que las manecillas, ¿no? Que ahí parecería que está diciendo que son las 2:55, ¿no? Más que las 11:10. Ahí lo que hay que hacer es, por ejemplo, preguntarle al paciente qué hora quiso poner, ¿ok? Si el paciente nos dice, no, a las 11:10, entonces sí tienen los puntos, ¿sí? Sin ningún problema. Porque no estamos calificando la longitud de las manecillas, simplemente estamos calificando que estén presentes, ¿sí? ¿Y qué opinan del último? Exacto, ¿no? Ahí definitivamente, a pesar de que el resto de las cosas está bien, ahí esto es algo muy común que también pasa con los pacientes, que lo van a ver una vez que empiecen a hacer estos, que les dibujen los relojes, es algo muy común en pacientes también con trastornos neurocognitivos, y inclusive tú le preguntas, ¿qué hora quiso poner? Y te dicen, sí, doctor, las 11:10, y hacen eso, ¿no? Entonces eso nos habla que el paciente algo tiene de base, definitivamente. Y listo. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda que les haya quedado? Yo creo que ya no usan tanto, por ejemplo, si son analógicos, ¿qué va a pasar con esta herramienta? Porque seguramente habrá gente que te ponga 11, ¿no? Un reloj que... Habrá que verlo con los años, probablemente. Sí, muy cierto. ¿Por qué ventaja tiene esta herramienta sobre el Minimenta? Digo, he visto que quieren hacer Ajá. Ajá. ¿Con otras? Pues con Minicock. Pues mira, en realidad hay muchos estudios de comparación entre, por ejemplo, Minicock y Minimental, y en realidad ambas son buenas. Ambas casi tienen la misma sensibilidad y especificidad. Sí, por ejemplo, Minimental o Mocha sí ha probado ser levemente mejor o superior. La diferencia es que esas sí te tardan más tiempo en hacer. ¿Ok? Minicock es muy rápida, 3 minutos y la acabas. Minimental sí te lleva un poquito de más tiempo, y por eso generalmente recomendamos estas. Si están mal, entonces ya podemos mandar al paciente a una evaluación más integral, donde por ejemplo ya le hagas Minimental, Mocha, inclusive 5 palabras, FAB, etcétera, ¿no? Otras pruebas que se deben de realizar para tener pues una mayor imagen de qué puede hacer lo que tiene este paciente. Ahora también influye la escolaridad del paciente. Por ejemplo, Mocha es para pacientes que tengan una escolaridad más alta que por ejemplo Minimental, ¿no? Eso también, digo, se individualiza mucho dependiendo del paciente que tengas y el paciente que vayas a evaluar, ¿no? Por eso generalmente lo que se recomienda es esto. Y ya la verdad es que es una herramienta muy, muy fácil, muy rápida, creo yo, y que puedes hacer muy rápido, ¿no? Independientemente de la escolaridad que tengan los pacientes. ¿Alguna otra duda que les quede? A mí me ha tocado ver que muchos pacientes les explicas las 11:10 y te ponen lo del, literal la manzana, el 10 en el 11. ¿Qué tanto como sesgo puede haber de que sea operador de conducta? O sea, de que a lo mejor no le explicaste bien la instrucción y a pesar de que literal se tomó a las 10 y el 11, pero aún así él sabe que son las 11:10, no sé. Ahí probablemente el que esté mal, o sea, si tú le diste bien la instrucción, que eran las 11:10, y él lo pone mal, o sea, que pone así como vimos en este dibujo, probablemente entonces ahí el que está mal cognitivamente sea el paciente, ¿sale? Eso sí es algo muy común que tienen los pacientes ya con cosas neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer o así, son pacientes que llegan a hacer eso mucho en la consulta. Y sí, es algo, como decías, muy común que pasa, y que sí hay que evaluarlo definitivamente. Bueno, si las 3 palabras las dijo bien, ya tendría 3. Sí, ahí es donde uno, por eso sí vale la pena tener como algo basal y algo de seguimiento con ese paciente, ¿no? Hacerle pruebas, varias pruebas, al menos cada 3 a 6 meses, para ver cómo está cognitivamente, ¿ok? Y ya, por ejemplo, si llegan a ver ese reloj... ¿Qué valor tiene, por ejemplo, que sea una persona, bueno, pero que sea analfabeta o que no sepa usar un reloj? Que, digo, a lo mejor no está común, pero puede ser que haya un caso de un paciente que... Ahí, por ejemplo, no importa tanto, porque si tú en la parte de las palabras el paciente llega a recordar las 3, en realidad ya, aunque el reloj no lo sepa hacer, ya con esas 3 palabras que él ya recordó,
parecería que la memoria está íntegra, entonces tu prueba está normal. Entonces ya la parte del reloj no entra tanto en juego. Ahora, si llega a fallar ya en la parte de las palabras, pues probablemente ese paciente sí haya que evaluarlo más integralmente porque probablemente tenga algo cognitivo, ¿no? Entonces sí, en realidad en los pacientes analfabetas no importa tanto.